¿qué van a utilizar? Van a usar array, van a usar vector, ¿sale? Pero tienen que ponerse de acuerdo todos. ¿Cuál es la manera de solucionar este problema? Y me van a ir diciendo qué pongo en el código. ¿Sale? Adelante, al igual que con el otro grupo. Si alguien está pensando en vector, explique sus argumentos por qué tenemos que usar vector. Si alguien piensa que deberíamos usar array, explique sus argumentos por qué deberíamos usar array. Vuelvo a repetir el problema. El problema es de una lista de números dada por el usuario, encontrar el mayor de todos esos números. ¿Y ahí iniciamos, profe, o Adelante, adelante. pues a mí en lo personal intenté usar vectores y se me hizo algo más fácil, ya que puedo, como la lista que nos dio el profe tiene muchas más utilidades, pero no sé si todos ya leyeron lo de vectores y lo sepan usar también. Lo dudo, pero No, sí, sí, sí. Pues sí, igual y podemos usar vectores y hacemos una comparación en el for, en un for pues, y pues ya ahí vamos asignando al mayor, ¿no? Y es que con, eso, con los vectores pues podemos poner las funciones y ir avanzando por todos los Cierto, pues, ¿eh? sí, comparando, pero no sé. Profe, ¿lo tenemos que hacer en una, ¿cómo se dice? ¿En función? ¿O sí, no? claramente. Ok, sí, sí, sí. Pues entonces y ya retornamos el número. ¿Solo se retorna al más grande, bro? Obviamente, solo quiero el más grande de todos ellos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues sí, mira, hacemos la comparación adentro de o sea, de la función en el for, que vaya asignando el valor más grande, pues a la variable esa. A un auxiliar, dice. Sí. O bueno, a una Sí, variable que se a llama una variable X, ajá, ajá, que grande o algo así. vaya sustituyendo el valor cada que sea mayor que el anterior. Y, y pues ya. Y ya al final podríamos retornar el resultado, pues. Y ya. Bueno, parece fácil, pero no sé si sea así. Sí, parece un poco sencillo, pero ahorita ¿Todos los Pues demás de acuerdo con eso que dijo? Sí, De lo yo lo más. que haría es pedir primero el tamaño del vector, Ah, correcto. el, Mira, tu el compañero vector dijo algo bien de importante. No, pero es tamaño del que que yo introdujo el digo, usuario. digo que primero pidamos todos los números porque los vectores después con de size, das cuenta que el vector va creciendo, no necesitas ponerle un tamaño. Ya luego solo pones vector.size para que te dé el tamaño del vector y ahora sí ya sale a trabajar. Yo Entonces, digo que primero un do while y hasta que el usuario ponga enter, se terminen de leer los datos. ujú, y ya que vaya sumando, bueno, sí. Y ya que al final nos dé ¿cómo se dice? El size del vector y ya que sea nuestro tope del for, ¿no? Sí. ¿Va? sí. Pero iba a decir algo, Fear Demon, Eric. No sé si sea algo que no quieres usar vectores o aportar al programa. mm, Pero Entonces, igual lo podemos ir haciendo así como para ver si funciona. sí, pero O lo va a hacer usted. no. O sea, ustedes me van a decir que voy a poner, pero igual lo Ah, pueden ok, ir ok. haciendo también ustedes lo que quieran probar o calar. Ok. Entonces, creo que entramos en una encrucijada porque alguien dijo do while y el otro dijo un do while hasta que le presione enter y otro dijo que el usuario, creo que alguien dijo, el usuario dice cuántos elementos tiene. Sí, ¿no? Alcancé a escuchar que alguien lo dijo. Yo dije eso, pero no sabía esa dinámica con el 6T, se me hace más fácil, como dice mi compañero. Ok, si tú dices que le entendiste a tu compañero, entonces tú dime cómo ponerlo en código. Se puede meter en un do while y en la condición del while ponerlo
el usuario de Enter y dentro imprimir, digita el número, guardarlo en el arreglo. A ver, entonces así empiezo, do while, sin declarar nada. Así, do while. No, o sea, primero declaramos el vector y ¿De qué tipo va a ser? entero. Entero. ¿Cómo lo voy a llamar? También hay que poner la librería. Exactamente. ¿Qué más? Al vector, ¿cómo le ponemos acumulador? ¿O qué? Ustedes elijan el nombre. Números. Sí, números. Sí, Pues no, sí, a ver, números. ahí, números. Ajá. Luego, Ok. Em, Después adentro el cout, ingresa ¿adentro los de números. dónde? ¿Del Dentro vector? del dup. Ah, Del dup. ajá. Comillas. Ingresa los números. No, ahí estaría mal porque se está repitiendo el ingreso de los números. Sería, profe, sería mover esa línea arriba del dup. Ok. Nada más. Ajá. ok. Y adentro haría el pushback, ¿no? A ver, No, pero primero tenemos que hacer una lectura. Puede declarar una variable entera como... No, pero abajo de donde declaró vector. Afuera del loop. Y pues datos. Ya, punto y coma. Ah, igual a cero, perdón. Ah, no lo iba a Sí. inicializar. Ok. Ajá. Y ya ahí sin punto get creo que funciona. No, sin. Y entre paréntesis. Es que no sé si así sí funciona. A ver, no, sin si punto era get. punto get, si era sin Ajá, punto get. sin punto get. No, no es Y cierto, entre es que, no, es que es eso que no no sé si era funciona para con caracteres. para caracteres. Pero bueno, hay que ver si funciona. Data. Ajá, Y abajo pushback data. punto data. ¿Sí, no? ¿Si era con punto, profe, o no? Hey, yo aquí no sé nada. Ustedes son los Ah, expertos. bro, güey. Entonces, No, ya, mira. Primero es numbers.pushback. Numbers. Ajá. Y el push hay un guión bajo, creo. sí. Ajá, pero ahí el sin está mal. Ahí sería Entonces, cambiarlo. pues entonces yo creo que sí sería el sí normal, ¿no? El Es sin que, normal. a ver, profe, si le pone así normal, ok. Y la condición hasta que data sea diferente a enter, mientras que Ajá. data sea diferente a enter. Sería diferente. No, o sea, No, sería entre. entre la diagonal n. Bueno, no sé si, Es que no sé cómo se dice. Ajá, entre esos y diagonal invertida N. Ajá. ándale, ok. Entonces ahí nos tendría que, Y luego un cout, numbers.data, para ver si sí funciona. pero nos daría todo el vector completo, o Pues nomás. sí, pues para ver si sí se están almacenando. Numbers.data. Nomás ahí faltaron los. Bueno, no sé si sí funciona, pero a mí me marcó un error de los paréntesis. Ajá. Ah, no, pero lo puede correr. A ver.
Ahí le sigue pidiendo un número, ¿verdad, profe? Estoy escribiendo números. No está pasando nada. Ah, ah, No, a ver. Es que no sé dónde es el error ahí. O sea, ahí seguía escribiendo, profe, y ya no le escribía, ¿verdad? Ah, ok. Entonces la condición está mal, no. ¿no? ¿O qué? Sí, Como el seguido está dentro del do, se sigue repitiendo y sigue pidiéndote otra vez que le ingreses el Pero data, ¿no? sí, no, pero es que después de que ingresas, o sea, llega la comparación y si data es diferente de enter, pues ya debe terminar. Pero vamos a ver si la condición es la que está mal. Profe, en vez de enter, bueno, de diagonal invertida n, puede poner una m o algo. no, no, Es que un cero, si el usuario quiere escribir bueno, sí. número. No, pero es que ahí no va a charchar porque pues yo estoy pidiendo un entero y ese es un carácter. Mm, mm. Exacto. Mm, es que no sé por qué no nos terminaba el while, o sea, el do. No, y se sigue. Mm, No, pues yo creo que sí va a ser, como dijo mi compañero, de pedir cuántos números vas a ingresar. O es que, bueno, así yo creo que con un arreglo sería más fácil hacer esa condición entonces, ¿no? ¿Por qué? Como con una regla. O Ah, ya, sea, ya. ¿No sería lo mismo? pues, ¿O cuál dices, el do while o lo que yo dije al sí, principio? no, el do while. Pero igual, que no sé, siento que, o sea, se podría hacer así, que no tengamos que decir cuántos dígitos van a ser, pero no sé si se pueda, la neta. O no me imagino cómo todavía. Um, A ver, voy a abrir el archivo que nos mandó el profe. Lo que están experimentando ahorita es su pan de cada día en los equipos de programación. Como sí, dudo profe. mucho que cualquiera de ustedes vaya a trabajar solo saliendo de la escuela, ya sea de la prepa o de la ingeniería, es algo a lo que se van a tener que enfrentar. Ese no es pelea, sino esa diferencia de opiniones. Por ejemplo, aquel compañero que dijo que era por la posición de pedirle al usuario, de hecho era la respuesta correcta. ¿Por qué se dio? A lo mejor fue presión social, yo qué sé. ¿Sale? Aquí, Entonces, a todo esto, fíjate cómo él se dio bien fácil, ni siquiera expuso sus argumentos, porque solo dijo, no, sí, yo dije eso, pero pues la neta, este güey me convenció. ¿Con qué te convenció? ¿Con decir, voy a picarle a la S o a la N para salirme? ¿Con eso te convenció? sí, supuse que sabía algo, se veía muy convencido de que, como dijo que los arreglos se podía aumentar su tamaño y que con poner el 6T había hecho. Entonces nos estamos dando cuenta que en realidad la primera idea que intentaron no funcionó. El chiste de los equipos de programación, chavos. Sí, la mayoría de ellos ven Stack Overflow diariamente y todo el pedo. Y código facilita y todas esas cosas. Pero el hecho de un verdadero equipo de programación es que todos estén de acuerdo en cómo se va a hacer. Pero el que tiene la idea es el que sabe ejecutarla. Obviamente ahorita por inexperiencia y por la falta de mucha práctica que tienen en el software, es difícil, ¿no? Que hayan desarrollado ese tipo de callo. Más sin embargo, tienen que meterse en la cabeza que sus ideas las tienen que defender, no a capa y espada, obviamente. Si alguien les está diciendo que su idea es ineficiente,
y les explica el por qué, no sean tan malditos ególatras y acepten y bajen la cabeza. Obviamente, ahí hay un punto clave. Si les demuestran el cómo, es ineficiente. Si les demuestran entonces que como otra idea es mejor de lo que ustedes estaban pensando. Y eso es tan normal como respirar, chavos. ¿Por qué? Porque cada persona en este planeta tiene su propia lógica. ¿Sale? Hay gente que dice, nah, yo la neta lo voy a hacer con arrays porque la neta ni leí lo del vector del Pichi Prophet. Estaba bien aburrido y tenía un chingo de comentarios. La neta me da hueva. Va a haber gente que dice, güey, la neta el vector está bien chido porque de hecho, pues en sí no tiene un número definido, puede ir creciendo. A lo mejor me falta experimentar un poco más, pero siento que de hecho el vector podría ser una de las mejores opciones. Porque así si el usuario quiere decirme que quiere 1.000.000 de números, el vector es mi mejor opción. ¿Sale? La mayoría de las soluciones de software, y esto es la naturaleza del software, chavos, ninguna solución que ustedes planteen va a ser perfecta. ¿Sale? Incluso hasta una mendiga solución a un problema de sumar dos números o declarar una variable para un número, no hay ninguna solución perfecta. Toda solución tiene ventajas y desventajas. Ventajas de usar vectores. Bueno, no tienen límites, se acaba la RAM, a final de cuentas. ¿Sale? Si va creciendo exponencialmente, pues se va a chingar más RAM y más RAM y más RAM y más RAM hasta que se le apague la compu al vato. Desventajas de un vector. A lo mejor no sé usarlas. No sé en realidad manejar todavía bien sus datos. ¿Sale? Ventajas de un arreglo. Un arreglo es un número finito. ¿Mi problema me dice que sea un número finito? No, me dice que es un número n de parte del usuario. Un número n de elementos de parte del usuario. Entonces, no significa que en realidad los vectores o que usar funciones esté bien chingón, bla, bla, bla. O sea, bueno, sí, pues, pero que un vector sea mejor que un arreglo. Simplemente es a lo que me están planteando del problema, cuál es la herramienta que mejor se adapta a ese problema. ¿Sale? Y va a ser su pan de cada día en equipos de software. Y eso que acaba de pasar ahorita, que dijeron, cuando el primer dude empezó a decir, sí, güey, dentro del for, ya lo vi, güey, ya lo vi. Siempre hay gente así, ¿sale? Ya lo vi, ya dentro del for, mira, ahí pongo un if que si es mayor, esa madre se va al auxiliar. Ya lo vi. Sí, pero a los demás a lo mejor ni siquiera lo vieron. ¿Y qué crees? Todos van a tener que codificar. Al menos una parte del código. Cuando los proyectos son muy grandes, cuando los proyectos son absurdamente complejos, todos tienen que estar en el mismo canal. Todos tienen que decir, ¿saben qué? Vamos a usar tal variable que se va a llamar tal. Así que si se la llegan a encontrar en su autocompletar de su Visual Studio Code, es para esto. Aún así, pongo mis comentarios ahí para que se está usando mi variable numbers. A pesar de que su propio nombre te está diciendo que son los números. Todos tienen que estar en el mismo canal, tienen que hablar el mismo idioma, tienen que saber qué está haciendo el otro para no meterse el pie entre ustedes. Es parte del día a día y del pan de cada día cuando trabajan en equipos de software y en software en general. Entonces, quiero nada más recalcar otro punto. Hay gente que primero piensa en cómo resolver el problema, ¿sale? Lo cual es correctamente lógico también. Y luego llegó también su otro compañero que dijo, nah, yo primero voy a pedir los números. Lo cual es correctamente lógico también, chavos. Hay gente que no puede resolver el problema sin tener los datos. Hay gente que sí se lo imagina, hay gente con más capacidad, obviamente. Yo no, yo soy un maldito tonto con suerte, chavos. Yo siempre voy a hacer siempre lo mismo. Yo primero voy a jalar mis datos. ¿Ya me aseguré que mis datos están bien? No, ni siquiera hemos hecho esa parte bien.
Ya me aseguré que está bien. Bueno, voy a chambear en eso primero. Ok, ya tengo mis datos. Ok, cool. Ahora sí. Talachearle a ver cómo va a ser el algoritmo. Ambos caminos son correctos mientras lleguen a la meta. ¿Sale? Pero vuelvo a lo mismo. Cuando se lo estás tratando de explicar a una persona que sí sabe programación, en este caso en los equipos de software, la otra persona tiene que saber también entenderte. Decir, oye, ¿y cómo vamos a arreglar el problema de a lo mejor la falta de memoria? ¿Qué pasa si nos manda 1 millón de números? Y ahí es cuando alguien dice, bueno, simplemente le dice al usuario que a lo mejor el número mayor no puede ser mayor a 1 millón, porque si no tronaría. Pero entonces todos ya saben que existe esa validación. ¿Sale? Es por eso empecé a hacer esta mecánica y eso, y para que practiquen, de hecho, también. ¿Sale? Entonces, prosigan. Ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué borro? ¿Qué pongo? Pues en vez de vectores usemos arreglos, ¿no? ¿Por qué? Al menos a mí se me hace más fácil, pero nada más estamos participando como 4 y somos 14, el Eso sí. resto vector o arreglo. Luego voto por arreglo. Pues es que, como dijo ya el profe, los vectores son, no, los arreglos son finitos. Entonces no sé si a lo largo Pues nos dé complicaciones, pero todos bien. es que con los vectores, Es que sí no puede sabemos ser más manejar bien. sencillo, pero con arreglos puede entenderlo todo si nos podemos apoyar mejor. Eso sí, Entonces ya es cuestión de que prefieran. ¿Democracia? saber los demás. Sí, a ver. A ver, ¿tengo cuántos por vectores? Ok, no, a ver. ¿Por arreglos cuántos hay? Sí, yo también. Bueno, podríamos intentarle con arreglos porque al menos lo dominamos un poquito más. Sí, Que. creo Bueno, que sería como... O podemos hacerlo con arreglos y si al final nos queda tiempo lo cambiamos por vectores. No creo que queden estas 2 horas, pero está bien. No, No va mejor a que quedar tiempo. terminemos. En Pues corto, yo creo que mejor hay que agarrar arreglos para que todos participemos. Sí, tampoco hay que perderlo. En este caso, para empezar, tenemos que cambiar no solo la variable, sino que tenemos que crear una nueva que sería el tamaño del arreglo. Entonces, ¿votas por Ujú. arreglos o por vectores? Creo que esa era la pregunta. Arreglos también. Sí, vámonos por arreglos. Pues va, bien. pues va, ya. Ya vámonos por arreglos ya. Había que empezar con crear Ah, el array, pero dándole un valor bastante grande porque dependiendo de lo que vaya a, a pedir el usuario, seguramente no solo va a pedir 5, puede pedir 10, 15, 2 millones. Yo no confiaría realmente. ok. Entonces, declaramos, profe, pues el tamaño del arreglo. Pero Eh, el tamaño, póngalo como tamaño. Como size. Ajá. Y pues arriba sería declarar una constante, ¿no? Sí, int, const y el tamaño, ¿no? No con Que le demos. size. Ujú. ¿Y de cuánto le damos? De mientras, ok. Pues tenemos que dar un valor alto, así que unos 1000, tal vez. Profe, por ejemplo, sí, sí quiere decir, pero tenía una duda. Eso, por ejemplo, de un arreglo, hacerlo de un número como sobrepasado de lo que pensamos que va a dar el usuario, ¿sí ocupa mucha memoria o sí. sí? Eso, Pues, Ey, pero es su programa. Ustedes prosiguen. No entendí, ¿para qué estamos declarando la constante ahí? para darle el tamaño Que al... ajá, la Ok, constante es para que el tamaño, perdón, ¿no? eso se puede hacer adentro del main, profe, ¿no? Sí. Pero pues si se permite en global, pues ya no tendríamos que ponerla otra vez en las funciones, pero como quiera. Pues, a ver. pues es que nomás es sacar el número más grande, ¿no? O sea, no nos dio de que no podemos hacer esto, nos dio toda la libertad. Ok, entonces, pues la ponemos como global, sí, sí podemos. Pues sí, la dejamos como global. Ok, y luego, entonces,
Espérate, pero hay un error, espérate. Ah, Size ambiguos. ok. Es que eso pasa cuando ponemos, creo, ayer me pasó, por ejemplo, que ponía, o sea, creo que detecta como una variable, como algo que se puede usar en el programa o algo así. Entonces tendríamos que cambiarle el nombre, ¿no, profe? Ah, ¿qué? Perdón. A size. Ah, Ajá, y poner abajo size array. Sí. Ok. ¿por todo lo demás o...? Sí, bueno, Sí, El do nada más. ¿Esto en Chile? Ujú. em, Y ahora, también lo de numbers.data. Entonces podríamos profe, volver a poner otro do while. sí, ¿Todos de acuerdo en el do while? yo sí. ¿El do while para qué, perdón? Exacto. Para Siempre se leer los pregunta eso. ¿Mande? Sería para leer los datos. Vamos a leer uno y pues con la misma condición que teníamos. Si se pulsa enter va a dejar de leer. Ok. o mejor un for. Pasa lo mismo, Bueno, de hecho, es ¿eh? lo No, mismo. no No, deja sí, de Que leer. si No es deja de for, leer. entonces va a, a recorrer los 1000 espacios, ¿no? sí, va a Ah, recorrer los claro. espacios. Sí. Sí, creo que estoy de acuerdo con el do. Pero, Ok, entonces tú, ¿verdad? No sé, es pues que, sí. profe, por ejemplo, yo ahorita lo estoy corriendo con el do y me pasa exactamente lo mismo que en el pasado. O sea, no se termina Es que, nunca se termina, pues te sigue pidiendo números así, hasta que no sé. Es que por eso les pregunté que para qué la constante. Mi idea era más bien pedir primero los números, guardar esos números en un entero, ese entero, meterlo dentro de la definición del array. O sea, guardarlo en 6T y el array que sea de tamaño 6T o 6 array. Ajá. pues sí. Es que, entonces ahí sería, Algo así dijiste, ¿no? Eh, no, lo primero que debe aparecer en el programa es un cout siendo el número de números, cantidad de números que va a haber. ¿Qué? Pero dijiste que declararon a 6T, ¿no? ¿Eso me dijiste? Sí, me confundí, quise decir 6 array, pero porque ese es el nombre del tamaño del arreglo. Es que si la constante sirve para eso, Emiliano, según yo. Para poderla meter en las condiciones digo, en los tamaños, sin que marque error. Es que sigue recorriendo los 1000. Es que no, entonces, ¿por qué no marca el error de que arriba? sí estoy algo de acuerdo con Emiliano, porque pues sí, porque pedimos una constante si después vamos a cambiar el tamaño, Una entonces, variable constante no puede cambiar de valor. sí, 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 sí. Sí. Y nos pediría los 1000, ¿verdad? Entonces. Sí. Es que ya ahí nos marca el error porque no inicializamos con valor el array, ¿no? El size array. Igual a cero. Igual a cero. Bueno, no a cero porque. No. Int size array, que la verdad Ajá. no sé. O por qué utilizas el size t, la verdad, no. No, es que dije 6T en vez de 6 array, pero porque me Ok. revolví, no por nada. Es un int 6 array, Bueno, es luego que un creo que marca cout. cero porque pues el size array no puede ser de tamaño cero, pero después le No hay que daríamos un valor. inicializarlo, según yo. No, sigue marcando.
¿Por qué lo inicializamos en 1000? Ah, no sé, es el valor que tenía arriba, por eso lo puse aquí abajo. Ah, profe. Y bueno, solo para probar, en vez si le pusiera, en vez de size array 1000, o sea, adentro del tamaño del array, ¿también marca error? Ah, pues entonces Para... sería lo mismo ahí, ¿no? Güey, sinceramente sí es lo mismo, así que O sea, ya mejor sin sacar sin inicializar nada. Ajá, el Así nos ahorramos puro memoria RAM. size array, punto y ya coma. luego si queremos sacar el tamaño del arreglo, podríamos usar el array, bueno, numbers.size Eso sí y, podría ser. y ya, ¿no? Entonces ya resolvimos eso. Ok, entonces vamos do while. Pero no hemos pedido el número. No, El número. Sí, es que la verdad yo estoy medio perdido en la raíz, ¿eh? Según yo, como yo lo haría en vectores, pues sería pedir cuántos números vas a ingresar. Y ya, si me escribe el 70, porque si ponemos el enter no va a funcionar. Entonces, podríamos un contador en el do y hasta que ese contador sea igual a ¿cómo se llama? Al límite bueno, a los números que va a ingresar el usuario. Pero no sé. No sé si me di a entender. Sí, te entendí. ¿Todos lo ¿Alguien? entendieron? Perdón, andaba Vas con a una paletita. pedir Ajá, pues, la cantidad de números que va a tener. Lo vas ajá, a guardar en un entero, ¿no? sí. Luego en ese do while, Ajá, pondría un condición, contador o algo que diría hasta que contador sea igual al número de datos que va a ingresar el usuario, se va a terminar ese do while que es de entrada de todos los números. Oigan, pero es que ¿por qué do while? Podemos usar un for y no complicarnos exacto. tanto. Sí. Pues no sé, O pues no, habían dicho do while, pero Do while solo profe, lo usa Frank. yo digo que, por ejemplo, defina una variable para que la pongamos que lea el número que va a poner el usuario. Por ejemplo, in números ¿En y dónde? ahí abajo del out. Ajá, ahí definirla, que sería, no sé, números. Y abajo que ¿Con qué valor? ¿Con qué valor? leerla. ¿Mande? no, pero ya tenemos. Importa si Por eso, usas pero números o yo digo que, por ejemplo, la pide el usuario, entonces ponemos un for igual a 0, después y mayor, no, menor que, Sí, hasta que llegue a- sí, menor que números y más. Y ahí ya le ponemos que otras cosas, o sea, para completarlo. ok, es que ya me acordé. Ahí siempre entonces nos pediría 1000 números. Entonces por eso estamos declarando una variable para que en vez de que valiera los 1000 números, valiera lo que quisiera el usuario. ¿Sí, no? Ok. A ver, si alguien sabe o piensa que no se puede hacer, que me diga, pero según yo, podemos hacer un int tamaño, por ejemplo. No inicializarlo. Hacer un cout que te pida la cantidad de números, guardarlo en tamaño y declarar el arreglo como arreglo int No, tamaño. no ¿Se se puede? puede. No se pueden. El valor de tamaño de un arreglo tiene que ser constante, así que no puedes leerlo de otra variable que no lo sea. Ok. Entonces sí usemos vectores. antes que nada, yo digo que cambiemos el nombre porque ya tenemos dos numbers, que es el arreglo y el nuevo datos que Yo vamos a digo ingresar. yo digo que borremos todo y empecemos. No, Yo ya más o menos, miren, les cuento mi idea. Tenemos la variable o sea, se supone que la variable int numbers con n minúscula es para la cantidad de números que nos va a poner, ¿verdad? Ah, no sé, eso alguien me dijo y yo lo puse. Fue ese Aren, pero no Sí. entendí. Lo que podemos hacer es que numbers es los números que nos va a ingresar, va a guardar todos los números y ahí tenemos la cantidad de números que nos van a poner. Entonces yo digo que podríamos hacer un for, como dijo Karen, no sé por qué desecharon la idea, si es muy buena. Ajá, es que así yo creo que con el do while se están complicando mucho porque
Como no Sí. sé usarlo tanto más que el for, entonces se usa más el for. Y se me hace Y más fácil. miren, se los explico. Te Ajá. ponemos un contador que sería ahí, que inicia en 0. Luego de ahí ponemos que hasta que el contador llegue a la cantidad de números que nos va a ingresar el usuario, para el for y va subiendo 1, 1, 1 y va a Ajá, pedir los ajá. números. Sí, eso. Yo digo que es mejor. No sé. Si no, hay que intentarlo y luego le vamos cambiando. Sí, podemos intentarlo, ya que pues estamos atorados todos diciendo y no estamos haciendo nada. Ujú. ¿Qué les parece? Sí, sí. Tiene sentido. Bien. Algo así era, ¿no? ¿Y luego qué? Ponemos mm, Y puede pongamos inicializar. en el Sein Data, cámbialo por numbers, o sea, con N mayúscula. Y Índice, según yo, ¿no? entre corchetes y Sí, ¿no? Sí. sí. Y ya pues, No, según pero todavía ni yo, piden Falta los el valores. sein de Ah, falta el numbers sein del con número. N minúscula. Deberíamos cambiarle los nombres. Y falta sí, también falta inicializar. el. Y falta también inicializar números. ¿Qué le cambio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? En la línea 14, int numbers igual a 0. Y en la línea 15, sein 16, después de how many numbers. Sein numbers. Y pues, según yo, hasta ¿Ya? ahí sería el ciclo, ¿no? Ella debería de pedirnos los números y... Ya si quiere, bueno, podemos hacer otro ciclo para que veamos si se ingresaron todos los números. Ah. Para que no se nos haga tanto desastre y ponerlo en el mismo for y luego se nos juntan los números que ponemos más los otros y bueno, sí, ya hacemos lo mismo. Sí. Literal es el mismo for. Y menor que numbers. Solo que ahí ponemos cout y numbers en N mayúscula. Y Con I. De I. con I, ajá. un endline, ¿no? Para Pues todo pegado. Sí, sí. para que. Y sí, debería funcionar. Ya nos pide los números, ahora solo nos falta resolver Sí, el ya tenemos los problema. números. A ver, Ay. pues un avance sí tuvimos. Claro. Ok, a ver. Pues yo creo que en el mismo for donde tenemos el cout number sí podemos poner ya el if que vaya comparando los números si es mayor o menor. En el sein mismo podemos, ¿no? O sea, para no ser. Sí, En el de arriba podemos poner. Bueno, tendríamos que hacer otra variable. La que guarda el número mayor. O sea, sí, definir como sí, cero, un auxiliar. Ajá. A ver. Eso dijiste, ¿no? Pero afuera del No, for porque no, siempre se va a estar igualando a 0. sería cero, ajá. Ok. Y adentro del for, de nuestro primer for, haríamos un if. ¿Sí, no, Frank? Sí, Ok, hacemos Antes o después. después. Ajá. Ok, sí. Numbers y... menor que numbers y más 1. Ahí. Sí, ¿no? No, creo que ahí estaría mal. Creo que sería Sí, porque nos numbers estamos i menos adelantando. 1 porque i más 1 todavía no lo ingresa. Sí. Creo que sería numbers i menos 1, pero ahí ya saltaría un error porque en la primera línea ni siquiera existe numbers i menos 1. Pero ahorita vemos. Sí, ahorita Ajá. lo arreglamos. Sería menor Eso, pero... menor que numbers i.
podríamos intentarlo poner adentro del otro for que tenemos abajo, ¿no? Pues sí, de hecho, el otro for podemos acomodar todo eso y no nos preocuparíamos por Lo de que se nos vaya una posición atrás. Bueno, Sí, estaría mejor, la verdad, ¿eh? Y en vez de que sea igual a 0, en el for de abajo sería i igual a 1. Ajá, para que ahora sí tome todos los valores y el if ese lo puede mover abajo, bro. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. sí. Y ahora sí se supone que funciona. Y adentro del if se El pondría auxiliar es igual a number, sí. y si no, numbers i menos 1. No, aguanta, ¿qué? Es que si hacemos eso, por ejemplo, si el number sí es mayor, nada se le asignaría al auxiliar, ¿no? Pues, Pero no, creo que ya estoy haciendo. No te voy a mentir, me perdí un poquito, ¿eh? le intentamos con el... Es que mira, en el primer if, déjate explico mis ideas y ya me acuerdo. Sí, sí, sí. En el primer if agarras el primer valor que sería numbers 0, porque i vale 1, ¿no? Sí. Y lo comparas con numbers 1. Ujú. Entonces, si es más grande, auxiliar agarra numbers i. Ok. Si es menor, que diga, perdón, si es menor, auxiliar agarra numbers i. Pero si es mayor, auxiliar agarraría a i menos 1. Sí. Según yo es mucho más fácil si ponemos... Ah, ya lo tengo en la cabeza. Ya tenemos el auxiliar definido en 0 y dentro del if ponemos si números es mayor que auxiliar, auxiliar es mayor a números, porque sí va a estar Como, ordenando, por así decirlo. ¿no podemos hacer como un acomodo de burbuja? Pues es que es más Pues o menos eso, sin el else. hasta lo que... o bueno, yo me quedé con la idea de Otis, que a mi parecer sí me parece que puede funcionar. Entonces, si quieren, probamos esto y si no funciona y no encontramos algo, podemos probar lo suyo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Va. Entonces, Otis, ya que tienes tu idea más Pues, definida, ven, lo que quieres hacer. entonces ahí falta el punto y coma. Abajo sería cout, auxiliar, afuera del for ese. No, ya afuera del for. Bien. No, man. Pues funcionó, ¿no? Sí, Sacamos el valor más pero de grande. todas maneras no funciona bien el programa porque me faltó un auxiliar, pero sí funciona, pues. Es que esa última condición que puse solo es si el primer número es mayor. Ahí, profe, me faltó en el else. Outs es igual a numbers i menos 1. Y no, el i menos 1 es adentro de la condición. Sí, ahí adentro. Y ya puedo borrar el menos 1 y la línea de abajo. Sacó el mayor, ¿no? Sí. Sí, ya está, pero- Ahora ya serían nomás las Arreglar. funciones, ¿no? Sí. O sea, ya acomodar todo para que se vea más bello, vaya. A ver. Y pues la vamos a hacer en un tipo int, ¿no? Porque vamos a retornar el auxiliar. Mm, Sí. sí. Pues sí.
se llame función, bueno, no, número Mayor. mayor. Número mayor. Número mayor. Em, ¿Qué parámetro le ponemos? El ahorita- arreglo, ¿no? El arreglo. Tenemos que Y la ponerle longitud. el arreglo. El arreglo y el Tamaño. number. O sea, el Ujú. tamaño, ajá. No, sería como variable, ¿no? Ah, y también el numbers, profe. Sería int numbers en los parámetros. Ajá. Sí, ¿no? Sí, Sí. Y ya ahí sería pegar las líneas que tenemos abajo, Sería copiar y pegar lo los fors, y nada más poner y retornar el auxiliar. auxiliar. Ah, y de paso Ah, también traer ajá, la declaración de auxiliar a la función. sí, en la función, en los parámetros. No, O pero eso no bueno, vendría como parámetro, según yo. ah, sí, no, porque pues, Más bien manda a llamar a la función ahí abajo. ajá. En la función sería eso. No, pero ahora sería cout la función. Sí, ¿no? Ujú. Con los parámetros. A ver, ¿cómo lo ordenamos arriba? Primero Primero, la, primero el arreglo y primero. luego, no, luego luego- los números. Ajá. Ajá. Ok, pero entonces. Ah, no, espérate, nos marca primero el error de aquí. Sí, es que ahí puso. Ah, ya. Entonces ahí primero sería el arreglo y ya después sería mandar a numbers como numbers. Numbers. Ujú. Ah, es que. No está recibiendo los parámetros ahí. ¿Veas? Ya sé que no está inicializado numbers. En el array, en numbers igual, corchetes 0. ¿Cómo? Perdón. Ahí en numbers, igual y corchetes 0. No, es entre llaves, según yo. Ah, ya ves. Pero esto no seleccionaría solo la primera, o sea, Pero es daría que al número 1. Y si No, es utilizamos un que. puntero, ya dice que no hay errores, creo. Según podemos yo es la crear un nota. puntero y mandamos el puntero que esté seleccionando al array. Así no tenemos que declararla, Así no solo funcionaría. mandamos un simple puntero pedorro y ya. A ver, pero así Bueno, no pero- funciona como la tenemos ahorita. Al menos en Pues Word. prácticamente sí, solo que cambiamos Ah, pues podríamos simplemente cambiar en la función cambiamos numbers por un puntero. Y antes en el main hacemos que el puntero seleccione al array. ah, ya, ya. Pero no sé si funciona, ¿eh? La verdad yo no le he calado, pero si quieres confiamos en ti. Sí, yo a mí también no sé si funcione. Entonces, ¿qué hago? Perdón. Pero a ver, ya lo corrimos. Es que está seguro, O sea, ya, chetado.
no lo hemos A corrido. ver, nunca. prueben así, a ver si funciona. Ups, sorry, mala mía, mala mía. No, pues nos retornó unos ceros. Sale el 6. Mm, Entonces, en vez de escribir la función, en vez de al final cout función, sería cout auxiliar. ¿Cómo? Bueno, no tiene sentido. No, porque si no retorna. No, ahí no tiene nada que ver el Sí, auxiliar. sí. Sí No, nos está retornando el auxiliar, pero lo estamos haciendo mal arriba, yo creo. mm. Creo que si arriba ponemos un puntero que se ponga en auxiliar y luego le pongamos un cout al puntero, cuando nos dé el dato de auxiliar, puede funcionar. Porque creo que el problema es que no nos está pasando el dato de auxiliar. Creo. O sea, esa es mi teoría, vaya. No sé qué opinan. Profe, ¿puede regresar un poquito a la pantalla hacia arriba para verlo? ¿Qué parte? ¿Los parámetros o...? No, un poco. El segundo for. El problema es que el segundo for no está activándose. ¿Cómo Porque podemos darnos cuenta de eso? porque está un cout dentro y nunca se volvió a... No se escribió más de lo que el profe escribió. Por eso es que está retornando a auxiliar 0, porque de hecho auxiliar nunca cambió. Se mantuvo como 0 desde un inicio. Tiene sentido. Como por- ¿Seguro o solo lo estás diciendo porque? Pues, es que lo No. estoy pensando y medio creí la idea. Vaya. Es que se me hizo raro en un principio que había un cout dentro del for. Dije, bueno, se puede usar para probarlo, pero al final tienes que quitarlo. Bueno, Pero puedes quitar la nunca línea apareció. 18, profe. Sí, es lo que te refieres, ¿no? Que ese cout. No, es que No, es que no se eso está no escribiendo. tiene. Devuélvala para por si algo pasa. El punto es que no es que esté ahí, sino es que está ahí, pero nunca aparece. Por lo que, de Si hecho, le cambiamos el valor en lugar de auxiliar, el for que está ahí nunca funciona. sí. Y si le cambiamos el valor inicial auxiliar para comprobar eso, o sea, hay que ponerle 2 y si nos da 2 al final es que no se está Sí. ejecutando ese for. ¿Y Profe, si ¿podría probarlo? debuguean? ¿Más fácil? Es posible, la neta, pero no le sea eso, la neta. Alguien, For- Tan fácil como decir, esta cosa entra, se va a parar aquí. Con 2 números, para más rápido. ¿Se paró ahí? Sí. Mira, sí llegó al segundo for. ¿Entra? Esa es la pregunta. F10. Si Ajá. entra, imprime los números. Sí, Debuguear pues, casi siempre es su mejor opción, chavos. ¿no? Debuguear es una de sus opciones que deberían de aprender a hacer, que deberían de usar en cuanto les aparezca algo raro. Ok, sé que no falla aquí. Sé que no falla aquí. ¿Dónde se supone que falla? Falla como por aquí. Voy a ponerle un breakpoint ahí y voy a empezar a hacer ¿qué? Mi debugging. ¿A qué le pongo? Pongo watch aquí, pongo watch aquí. Y así puedo ver a través de cada iteración qué es lo que está haciendo. Auxiliar. Add watch. Aquí El abajo se me watch pone. nos va diciendo qué valor tiene, o sea, qué valor va teniendo. Así es, con cada iteración. Ok. Entonces, hay que fijarnos qué está haciendo el auxiliar. A ver si Ya dio está. una vuelta, de hecho. Lo voy a volver a correr. Ok. 5 números.
Ya llegó aquí. Auxiliar dice que empezó en 0. Ujú. Me dice que hay 5 números aquí. Ok. Ok. Yo le doy siguiente paso. Ahí vean cómo cambió. Me dicen si le doy siguiente paso. Ahí ya imprimió el number, sí. No, apenas va a ejecutar esa línea. Ok. La ejecuto y debe haber impreso esa línea. Ajá. Dice que es 8. Luego, De hecho, se saltó el primer valor, ¿no? Se saltó ¿cuál? es que no sé si. ¿Su primer valor fue 8 el que puso? No. Va de nuez. Ay, qué feo. Oigan, creo que ya vi el error. En el primer if, en el if que tiene el for, dice que si el número anterior a i es menor al número de i. Pero ¿qué pasa si simplemente ponemos, si primero empezamos el for en i es igual a 0 y si el número de i es mayor a auxiliar, entonces reemplazamos auxiliar con el número. Fue lo que dije. Ah, Además ¿qué? nos Perdón, ahorramos como yo, 5 líneas. yo estoy, estoy tomando agüita. Entonces, ¿qué? Provecho. Que en el if deberíamos poner mejor si numbers en posición i es mayor a auxiliar, auxiliar es igual a numbers en posición de i. ¿Por qué? Y ya. Qué buena Pero pregunta. ponemos Ey, auxiliar. alguien preguntó por qué. Aquí yo, ya que tenemos que sacar el número mayor, auxiliar será ese número mayor. Si tenemos que pasar por cada uno de los números y si auxiliar es menor a un número, pues auxiliar se lleva ese número. Si llega otro mayor, pues se va con el mayor. Y así Y al final quitamos el solo. else, ¿no? Exacto. Ajá, a ver, profe, ¿puede cambiar primero en el for el int i que sea ahora igual a 0? En el segundo for. Ahí. Y ahora en el if, quite lo primero de numbers i menos 1 y reemplázalo con auxiliar. Ya si auxiliar Y es menor a quítales. números y quita el else. Eso Ok. no, el else ya no. Y de paso quita el cout, no pinta nada ahí. Ahora, ¿qué opinan si lo corremos? Ah, Ah, ya. Ya lo salió. qué bonito. ¿Cómo lo pueden mejorar? Pues sería cambiando el array por un vector tal vez. ¿Cuántos arrays estamos usando en esta solución planteada? Uno. No. No, pues estamos utilizando nada más. Está hablando de espacios. Pregunté, voy a volverlo a preguntar. ¿Cuántos arrays estamos utilizando en esta solución? Uno. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Arriba en la. En ¿Y la este güey función está que tengo aquí, pintado ¿no? o qué pedo? Ajá. Ah, ya, ya. Entonces, ¿qué pasa si en vez de De si mandar en otro vez de arreglo. mandar un arreglo mandamos un puntero? Ah, ya. Un puntero que esté seleccionando el arreglo. Pues sí, podría ser. Profe, puede crear debajo del array en el main un puntero Pero, que sea igual a array, al array.
No un array de punteros, sino un puntero que esté seleccionando al array que ya tenemos. A numbers, ¿no? Sí. ¿Qué pongo entonces? Este int, quite todo el array int, y luego es igual a numbers. Ah, no. Ay, ¿cuál era? No sé si era a asterisco numbers o a ampersand numbers. ¿Alguien se acuerda? Es que asterisco es los datos, según yo, y ampersand es la referencia, Sí. pero creo que se pone la referencia para luego agarrar los datos de esa referencia. Se nota que aprendieron bien, vergas, punteros. ¿Así querías o cómo era? Perdón. Es que, A a ver, ver. lo que nos está diciendo ahí en el error es que no puede usarse con un int. O sea, le arreglo. Dice que no puedes usar un int puntero a un int. Mm. Entonces, ¿qué pasa si igualas el a pointer array a numbers en otra línea? Ahí falta el ampersand, ¿no? Sí, como que- El problema es que, el array como tiene más de una dirección en la memoria RAM, no podemos seleccionar con un puntero. Ah, Fuera del hecho de los punteros, ¿quién más tiene ideas para mejorar este programa? Pues quizá podemos quitar un for y ir asignando, ir, no, no. Podemos pues sí, eliminar. O sea, de hecho subir sí, el if. Pues sí, Subir, podríamos yo poner, también. ajá, subir el if, subir el if al o primer for, debajo de la lectura. del sin, ¿no? Ajá. Pero se Entonces se puede va a ir ponerlo leyendo y aquí. de una vez va a ir comparando. Sí, Sí, ahí. y eliminamos el segundo for. Ujú. De hecho, es la misma condición. Tendría que servir, se supone. Ah, sí, no sé.
¿cómo más podemos mejorarlo? Fuera del hecho de los punteros, obviamente. Una cosa que podemos mejorar, yo creo que sería el size del arreglo, ¿no? Aunque no, o sea, no sé todavía cómo, pero lo tenemos en 1000 todavía. Podríamos, no sé si hay alguna forma de cambiar eso. Es que, mira, ya tenemos ahí ¿cómo se llama? Todo, entonces podríamos cambiarlo a vectores con la misma, ¿cómo se llama? Mm, estructura, pero ahora no sé. Pues yo digo que podemos intentar lo de los vectores para que, pues sí, no tengamos el problema de que tenemos posiciones que no usamos y así. ¿Ustedes qué dicen? Pues yo diría que sí, pero me lo estoy planteando como para no empezar a... Sí. Maestro, una pregunta. Dígame. ¿Solo tiene que guardar los valores de los números o solo tiene que conocer el mayor? ¿Qué? O sea, ¿el programa tiene que guardar los valores que le va a dar el usuario o solo tiene que saber qué número es, cuál es el número mayor de todos los que le dio el usuario? Los tiene que guardar. Y de Ah, ok. ellos saber cuál es el mayor. Ah, ok. Entonces, ¿qué más? Pues estamos perdiendo el tiempo porque no estamos haciendo nada, entonces yo opino que cambiamos lo de los vectores ya que es algo que se propuso. Y para evitarnos perder todo el código que hicimos, podemos ponerlo abajo con comentarios. Y en caso de que no podamos, nomás ya lo regresamos. ¿Qué opinan? Pues Sí, Sí, me parece bien. Va. Lo que acaba de hacer su compañero se le llama branching en software. Cuando llegan a comprender y usar repositorios, hay algo que se le llama la creación de una branch, o sea, una rama. Las ramas son básicamente, cuando yo ya tengo mi programa, a lo mejor sé que puedo mejorarlo, todavía no sé cómo, pero sé que puedo mejorarlo. Más sin embargo, ya funciona mi programa. Existe entonces una versión de mi programa que sí funciona. Más no es todavía lo que en realidad a lo mejor me están pidiendo, o sé que lo puedo mejorar. Si yo hago eso, mejorarlo a partir de una versión que ya funciona, a eso se le llama branching o versionado también se le llama. ¿Sale? Entonces ustedes me dicen que voy a copiar y a pegar esto. Y lo que está acá abajo, ponerlo en así. Sale. Ok, entonces, pues ya podemos eliminar todo lo que está dentro del main y la función.
¿Cómo? O sea, ya tenemos abajo, por así decirlo, el guardado a nuestro anterior código. Entonces, pues ya podemos quitar el main y a lo que está dentro de la función y el main. No, O pues sea, borrar todo, ¿cómo que creo que no es necesario que lo quitemos, ¿eh? La verdad, solo yo opino que deberíamos de declarar el vector y solo Ajá. cambiar el vector por arreglos sin tener que borrar todo. Va. Le quitaríamos el 1000, ¿no? Ahí quitaríamos el 1000. ¿Qué más? Y puedes subir a los for de arriba. Mm, Sería, Mm, no, pues así ya funciona, ¿no? Porque se va al más. No, pero es que No, aquí no. el tope de nuestro for era el tamaño que le daba. Pero pues ahorita se supone que no tenemos un tamaño. No, es que sí tenemos tamaño porque, pues, de todas maneras sigues pidiendo cuántos Pero números vas a ingresar. el punto de hacerlo vectores era que ya no tuviéramos que pedir cuánta cantidad de números existía. No, según yo, el punto de hacer vectores, si el profe va a ingresar 5 números, no tenemos el RAM de los 995 que no ingresó. Ya después ujú. podemos quitar eso ya después podemos poner vector punto size, pero yo creo que primero deberíamos de enfocarnos Cierto, es que a ingresar datos. nos sigue sirviendo Ah, como bueno, sí. tope, pero sin Pero tenerlo no sé, válido, ¿no? si quieren primero enfocarse a lo del size, pero Ah, según yo, primero habría que ver que funcionará así, mejor hay que probarlo con el tope. ok. Entonces, Profe, ¿qué lo puede hago? correr para ver qué sucede. Si es que no es válido lo del SIL. Mm, Entonces, ¿Saben? profe, Mi ¿puedes abuelito bajar hace el main mucho para ver? mi abuelito hace mucho me dijo un dicho. Digo que descanse en paz mi abuelito y todo el pedo, ¿eh? Pero me dijo una vez mi abuelito, hijo, cada cosa en su lugar. Y eso lo apliqué a mi carrera profesional como programador. Cada cosa en su lugar significa que en realidad el uso de funciones tiene que ser aún más limpio para ustedes. Si puedo descifrar y dividir mi problema en diferentes problemitas, por ejemplo, lo que hicimos primero, ¿no? Lo que dijeron sus compañeros. Ok, vamos a, vamos a llenar nuestro vector o arreglo, lo que sea. Vamos a llenarlo. Bueno, voy a crear una función entonces que genere esa parte. ¿Por qué? Porque esa es al menos una de las partes que yo tengo que hacer en mi programa. Si lo vemos así, yo le podría decir, ¿qué onda, Lozano? ¿Qué onda, Dani? Yo le podría decir, bueno, read all the numbers. Lo siguiente que se supone que deberíamos de hacer sería comprobar que los números serían que lo que metí sí está siendo usado. ¿Sale? O bueno, proof. Prueba de que los números de lo que metió el usuario está siendo visto.
Luego, ¿qué más? Ahorita lo reviso, Flot. ¿Qué más? Pues entonces ahora sí Pues la sería comparación para el encontrar el algoritmo. mayor. El algoritmo, que en realidad me regresa. Nada más me regresa esa cosa, ¿no? Y luego sería print for the user. Ok, ¿ya hicimos esto? Sí, pero en realidad estoy juntando esto junto con esto. Si de verdad quisiera ser un buen programador, yo tengo que darle modularidad a mi programa. A veces odio usar esos términos técnicos, ¿sale? Pero en realidad vuelvo a lo mismo, como decía mi abuelito. Cada cosa en su lugar. Yo tendría que abstraer entonces una función para poder leer, solo para poder leer los números que me va a decir el usuario. ¿Qué tengo que quitar de dónde para poder crear eso? Pues primeramente se crearía una función nueva de ingresar números y luego se tendría que quitar ¿Qué tipo es la función? mm, uy, no sé, sería, De tipo entera, ¿Por qué? porque tiene que leer números enteros y tiene que devolver un arreglo entero o un vector entero. pero es que devuelve un vector, entonces ahí no puede Entonces hacemos una, una función vector que devuelva un vector. Ajá. ¿Recibe parámetros? Mm, pues sí recibiría, no, no recibe porque volvemos a recaer a lo de b.size. O si no, lo podemos dejar así y recibiría int numbers. Pero no sé qué opinan los demás. Pero para que recibir los numbers podemos meter el pedido de los números aquí dentro para no estar pasando variables. Ah, bueno, pues sí. Y Entonces, ya borraríamos el int numbers del otro y nada más se llamaría la función, ¿no? Pues sí. Profe, ¿puede pasar el int numbers del main a esta función? No, Del main, profe. del main, o sea, tomar la declaración de numbers, declaración y pedido, y pasarlo al vector, para dejar esto sin argumentos. Ujú. Pero de todas maneras, necesitamos un argumento, que sería el vector en sí. Sí. Entonces ahí, ajá, el vector, numbers. Y Ahí pasamos el if que teníamos en mayor número, perdón, todo el for, pero quitando la del if. parte de, sí, quitando todo el if más bien. Y ahí sería. Return, Pero es que creo que así no se pueden leer los vectores, ¿eh? ¿no? Creo que no. Sería. Según yo se lee con pushback. Entonces sería sin. mm,
Tendríamos que hacer otra variable entera. Int. Ajá. Y ahora sí lo que tratábamos de hacer antes. Sin data. Y ahora numbers.pushback entre paréntesis data. Ujú. Y ya se retornaría el vector. ¿Sí están de acuerdo todos? A mí me parece correcto. Yo sí. ¿No le puede correr, bro? Creo que sí, ¿eh? Ah, no, porque... Ajá. Parámetros simples. Y ahí tendría que... Ajá. Borrar. Entonces tenemos que después de la declaración de la función en el main, usar un vector size para saber qué tan grande es pues la misma función. Ajá. Ya con eso ponemos A un ver. tope y ya debería funcionar, en teoría. Uy, no. Creo que nunca pusimos un tope para lo que puede leer. O no sé. Ah, no, es que ya no funciona, ajá, es que la pedida de números ya no funciona para nada, porque estamos utilizando, ajá, entonces puede quitarlo de sin numbers y how many numbers. Por ejemplo. No, sí, sí, sí. Y lo de int numbers igual a 0 también, en la línea 18. Y, ay, no, 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 no. Sí, sí, porque ese for no termina. Aún falta afinar detalles, aún falta. Eh, Déjenme les paso este código. Nos toca el viernes, ¿verdad? Según yo. sí, 3 horas en la mañana. Ok. El viernes terminamos esto, no se apuren. Si pueden ir experimentando, si quieren experimentar, por eso se los estoy pasando. Déjenme... ¿Dónde lo dejé? Acá está. Sería... Digo, obviamente todos esos problemas van a decir, profe, pues si lo deja como antes ya funciona. Sí, pero es un código cochino. Es un código que no está estructurado. Es un código que no tiene modularidad. ¿Quieren ser programadores mediocres? Está bien, pues sigan por ese camino. ¿Quieren empezar a desbloquear partes de su cerebro que no sabían que tenían? Empiecen a hacer este tipo de lógicas. Modularidad. ¿Sale? El camino que quieran agarrar, ¿sale? Sinceramente a mí me da más o menos igual. Déjenme les paso esto. Archivos de clase. Aquí está su archivito. Ay, otra vez.
Yay. Y de una vez su tareilla. Es una investigación. La investigación, de hecho, hasta ahorita vimos punteros que al parecer todavía no terminan de aprender bien. Pero bueno. Hemos visto punteros, ¿sale? El detalle de los punteros es que estamos viendo que podemos accesar a memoria que ya existe, ¿no? Más sin embargo, existe algo que se le llama memoria dinámica. Hasta ahorita, como lo habíamos visto, era con memoria estática. ¿Sale? Más sin embargo, nosotros tenemos algo que se llama memoria dinámica. Van a investigar qué es la memoria dinámica. ¿Qué librerías, si es que usa una librería, qué librerías tengo que utilizar para una memoria dinámica? Se van a encontrar posibles palabras como malloc, calloc, free, realloc. ¿Sale? Todas ellas son válidas y es parte de su investigación. Su investigación también debe contener un ejemplo simple de creación, eliminación y relocación de memoria dinámica. Su documento de investigación es en formato PDF. Obviamente yo sé que a algunos de ustedes les viene valiendo 3 camotes esto y me voy a encontrar lo más seguro es que un build copy-paste de código facilito, de C++, lo que sea. Como les dije hace poquito, si quieren seguir por ese camino del programador mediocre, dense, córranle. El tema de memoria dinámica es cuando en realidad un programador empieza a entender qué tanto poder tiene sobre sus 2 manitas y su teclado. Estamos hablando de crear espacios de memoria que yo necesito, quitarlos cuando yo quiera y relocalizarlos como yo los necesite, no como la compu crea que me los tiene que dar. Es como yo quiero hacerlo. ¿Sale? ¿Para cuándo? ¿Sábado? Sure. Buena fecha. ¿Dudas? Vamos a seguir trabajando el viernes, ¿eh? En esto. Y lo más seguro es que el viernes sí terminemos. Y veamos el siguiente tema. Y hasta ahí vendría el examen, el siguiente tema. Todavía no me defino bien si va a ser templates o estructuras. Todavía no sé, de hecho. No lo he platicado con la almohada. ¿Dudas? No, profe. No, Nos todo vemos el bien. viernes, chavos. Que tengan buen día. Nos vemos el viernes. Probablemente, hasta luego. Bye. Ya. Buen día.